Cambiamos de tema, ¿te parece? Querías hablar un poco de lo que está sucediendo en Brasil y Estados Unidos, ¿no? Sí, hubo una comunicación telefónica de un alto jefe del ejército brasileño con un alto jefe del ejército argentino, en el cual el brasileño le informó que habían tomado la decisión de soslayar al presidente Bolsonaro en todas las decisiones importantes, que no equivalía a la deposición del presidente, pero sí a su reducción a una figura del tipo de un monarca constitucional, sin poder efectivo. Horacio, para ver si entendí bien. ¿Un alto militar brasileño le contó esto a un alto militar argentino? Efectivamente. Ellos se conocen porque han coincidido en misiones internacionales en los últimos años y han desarrollado un cierto grado de amistad. No es un informe oficial de ejército a ejército, es una comunicación personal entre dos amigos, pero son dos amigos que desempeñan cargos altísimos en las respectivas jerarquías. Ahora, en la Argentina no ha tenido, curiosamente, repercusión una información muy importante de lo sucedido en Brasil el viernes pasado, cuando Bolsonaro amenazó con hacer volar por los aires la cuarentena y empezó a salir por Brasilia, a ir a ver a los vendedores de ambulantes. El ministro de la Corte Suprema de Justicia, digamos, en Brasil se llama Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, se comunicó con los asesores militares de la presidencia para informar que el Tribunal Supremo no iba a permitir que el presidente Bolsonaro levantara de esa manera la cuarentena. Esa conversación ocurrió el sábado pasado y participaron allí dos generales del ejército, Luis Eduardo Ramos, que es el ministro jefe de la Secretaría de Gobierno, y Walter Braga Neto, jefe de la Casa Civil. Braga Neto es un personaje muy importante. Walter Braga Neto fue el jefe de Estado Mayor del Ejército hasta que Bolsonaro, en febrero de este año, lo designó como jefe de la Casa Civil de la presidencia. Pasó a retiro como general del ejército, pero obviamente sigue siendo una figura altamente relevante dentro de las Fuerzas Armadas. En esa reunión participó el propio Bolsonaro, y Bolsonaro insistió en que iba a terminar con la cuarentena. Y ahí el ministro del Superior Tribunal, Gilmar Mendes, le insistió que no lo iban a permitir y le dijo que si él insistía por ese camino iba a producir una gran crisis política. Bolsonaro ya había mantenido una discusión a gritos con el ministro de Salud, Enrique Mandetta. Bueno, la conclusión de esto es que el juez Gilmar sugirió que se creara un Estado Mayor de la Presidencia, en el cual participarían el presidente del Tribunal Supremo, Díaz Toffoli, el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, el presidente del Senado, David Alcolumbre, y que se designaría a un presidente operacional, que es justamente el general Braga Neto. O sea que la propuesta es, a ver si entendí bien, un Estado Mayor de la Presidencia con un presidente. Sí. Esa fue la propuesta, pero ya fue adoptada.
Sí, o sea que un presidente operacional militar en Brasil. Hay un presidente operacional militar en Brasil, que es el general Walter Braga Neto. Esto no implica el derrocamiento de Bolsonaro. Y la figura que se ha usado en Brasil para referirse a la situación de Bolsonaro es el de la reina loca, que reina pero no gobierna. Esto no pasa sin dificultades porque Bolsonaro goza de un absoluto descrédito entre los altos mandos militares. Recordemos que él es un capitán del ejército, sí, retirado, pero sí tiene buena inserción entre los rangos inferiores de las Fuerzas Armadas y entre los suboficiales. Y además, sus hijos están trabajando en la creación de grupos paramilitares, de milicias. Toda esa insistencia de Bolsonaro con el tema de las armas, sus gestos siempre como disparando una ametralladora, eso no es no es de reina loca, eso es un programa, es un plan, y sus hijos son los encargados de llevarlo a la práctica. Bueno, esta es la situación que se está viviendo hoy en Brasil, como ven ustedes, una extrema gravedad. Sí. Yo no le tengo ninguna simpatía a Bolsonaro, obviamente, pero la idea de un gobierno, un cogobierno militar, tampoco me hace ninguna gracia. Me parece que en Brasil está entre Guatemala y Guatepeor. Claro. Y cuesta discernir qué es más grave. La irresponsabilidad de Bolsonaro, el hecho de convocar una manifestación contra el Congreso, pedir el cierre del Congreso, es extremadamente grave. Ahora, sí, que los militares sean los que arbitren la situación tampoco es muy interesante. Y esto muestra la importancia enorme del proceso de memoria, verdad y justicia que se desenvolvió en la Argentina. Claro. Si uno compara la situación de Brasil con la situación de la Argentina, la diferencia es luminosa. El otro día, Horacio, marcábamos acá, el martes, si no me equivoco, que al mismo tiempo que Bolsonaro cometía todas estas locuras de salir a la calle, de negar la cuarentena y demás, su vice conmemoró, reivindicando el nuevo aniversario del golpe de Estado de 1965. Bueno, eso da cuenta, digamos, de cómo está la situación. En eso no hay diferencia entre ellos, porque Bolsonaro también celebra el golpe de Estado, incluso claro, se opone a llamarlo golpe. Él dice que fue una revolución que salvó al país del comunismo. Y ha hecho el elogio público del militar que torturó a Dilma Rousseff. Así es. Ahora, en la Argentina, vos ves que las Fuerzas Armadas están, en primer lugar, absolutamente subordinadas al poder político. No gobiernan, no deliberan, no aspiran a gobernar, están participando en las tareas de logística para la distribución de alimentos, en Quilmes, en La Matanza y seguramente más adelante en otros lugares donde sea necesario, en el establecimiento de hospitales de emergencia, en la provisión de camas para internaciones, y sin ninguna atisbo de independentismo, sin pretender tomar ninguna decisión, absolutamente subordinados al poder político. Y esto yo creo que hay que celebrarlo. Esto hace una enorme diferencia, sí, claro, de la Argentina con respecto a todos los demás países de la región. En el caso de Brasil es más flagrante, porque Brasil es justamente el país donde menos justicia ha habido por los crímenes de la dictadura, donde menos verdad ha habido por los crímenes de la dictadura, y la Argentina es exactamente el reverso.
Bueno, sí, no, digo, perdón. no, perdón, Horacio, que te interrumpí, te iba a preguntar de Estados Unidos, ¿qué info tenías? Porque esto es tremendo, lo de Brasil, y en Estados Unidos los datos que estamos viendo y que Nico también lo viene siguiendo es de una brutalidad también que asusta. A eso voy, Estados Unidos. En Estados Unidos, el gobierno del presidente Trump ha lanzado una operación militar sobre Venezuela. Ustedes recuerdan que el domingo pasado yo en el Cohete a la Luna publiqué una declaración del jefe del Comando Sur, el almirante Clay Fowler, donde dijo que iban a tener una mayor presencia militar en el área de influencia del Comando Sur, que es de Estados Unidos hasta la Antártida, lo que ellos llaman hemisferio occidental y lo que nosotros llamamos nuestra América, pero que no iba a dar detalles, porque los militares nunca contamos lo que estamos haciendo. Con una gran sonrisa, con su impecable traje blanco, el almirante Clay Fowler dijo que los militares nunca contamos lo que estamos haciendo. Bueno, ahora ya se ve, hay un despliegue de barcos, aviones y tropas sobre las costas de Venezuela. Incluso ha salido hacia allí una nave británica también que se suma a ese bloqueo. Ha habido un ofrecimiento de recompensa de 15 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, y de 10 millones por la captura de Diosdado, el vicepresidente. Se han distribuido afiches como los del Far West, reward, recompensa, con la foto de Maduro, y el artífice de esa operación es William Barr. William Barr en Estados Unidos hay una organización judicial ligeramente distinta a la de la Argentina. Digamos, el cargo de William Barr es Attorney General, que es el Procurador General, pero equivale a lo que es en la Argentina el Ministerio de Justicia. Bueno, William Barr fue funcionario muy importante en los gobiernos de los dos presidentes Bush, padre e hijo. Fue enlace de la Procuración General con los servicios de inteligencia, y hace 30 años fue el autor de la, ¿cómo llamarle?, el justificador de la invasión a Panamá, acusando de narcotraficante al hombre fuerte panameño general Manuel Noriega. Horacio. Es decir, la misma operación que están intentando ahora con Maduro, la pusieron en práctica en 1989 en Panamá. Horacio, discúlpame, te interrumpo un segundito, pero lo tengo enganchado a Navarro, que tiene información nueva del tema de los bancos. Horacio, perdón, te interrumpimos justo el tema de Estados Unidos, pero bueno, esta información que valía la pena. No, sí, prácticamente estaba terminando. Digo, William Barr fue el que justificó la invasión a Panamá en el año 89, con el pretexto de capturar a Manuel Noriega, acusado de narcotraficante. Sí. Es decir, año 89 es la frontera, digamos, es el fin de la Guerra Fría. Termina la Guerra Fría y es necesario tener una justificación distinta para el ejercicio del control social y del control político y económico de Estados Unidos o el resto del mundo. Y el narcotráfico ha sido el pretexto perfecto para eso. Así el principal. Bueno, ahora están yendo sobre Maduro en Venezuela. Lo que pasa es que Maduro no es Noriega y Venezuela no es Panamá. Claro. Panamá era un pequeño país y además los niveles de organización
popular después de la muerte de Torrijos eran muy bajos. Noriega, si bien heredó el aparato político de Torrijos, de ninguna manera tuvo ni una organización militar ni una organización política equivalente a la de Torrijos, ni equivalente a la que tiene hoy Venezuela. De modo que la posibilidad de que Estados Unidos cumpla su amenaza sobre Venezuela es remota, pero muestra, digamos, cuál es la disposición y obliga a prever situaciones muy complejas. Y además se están gastando recursos monetarios en un momento donde Estados Unidos es el principal foco de coronavirus de este momento. Se están gastando guita en invadir un país en vez de en cuidar a su gente. Efectivamente. Es tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, Horacio, buen fin de semana, cuídate y hablamos el lunes. Nos estamos oyendo. Dale, coditos. Coditos. Chao. Bueno, nada, tremendo bloque. Horacio Berbisky contando lo que sucede en Brasil, lo que sucede en Estados Unidos. Material para pensar de acá hasta que salga el cohete a la luna y después seguir leyendo y seguir pensando. Tremendo, porque usted dice, mira, en el medio de todo esto, bueno, Horacio nos cuenta que en Brasil ponen un presidente operativo militar. Hay un cogobierno militar en medio de esta situación y no sabemos qué es peor, si Bolsonaro o los milicos brasileros.